organizando, me parece, no son gremios ni son estructuras gremiales, sino son organizaciones para la vida cotidiana. Son comités de regantes, comités campesinas, comunidades campesinas, una serie de instituciones que a través de las cuales a personas de bajos ingresos logran gestionar su vida cotidiana. Y entonces no son organizaciones de representación política. Y entonces pedir que lo sean es, como dijiste tú, digamos, un Estado que funciona con aparentemente poca información o categorías de análisis. No estamos ante una federación. Entonces son organizaciones que son funcionales, que cumplen una función a la población y que tampoco tienen entonces un liderazgo representativo, y entonces tienen que estar muy controladas. Y hay que acostumbrarnos a que así son, porque ese es el nuevo actor del movimiento territorial que aparece. Y entonces sí, o sea, lo que así a uno le gusta, tener que discutir con una asamblea de 180 representantes de APAFA, comité de padres de familia, comunidades, rondas, no sé qué, pero piña, si no le gusta. O sea, saquémosle el jugo al tema de la crisis de representación, que no solo es una crisis de representación política, también es una crisis de representación social. Y hay una nueva forma de acción colectiva a través de estas pequeñas organizaciones de vida cotidiana que actúan en red. Entonces, la red es el modelo flexible de ese tipo de movilización. La mayor parte de los medios de comunicación ha decidido no cumplir un papel mediador, ¿no? Ni informador. Y entonces es una especie de prensa autorreferenciada que sabe que es leída o escuchada o vista por personas que piensan como el periodista, y entonces construye una especie de espejo, ¿no es cierto?, para un sector de la población. O sea, pero para el otro sector, no. No, entonces no están las radios que gritan en las localidades, ¿no? Entonces estamos ante dos prensas bien curiosas, porque además la prensa oficial, digamos, claro, no sé, quizás ha aparecido ya el tema muy fuertemente del marketing y quién me va a comprar el periódico. Y si yo, en vez de decir indígenas ayuares toman campamento de petróleo exigiendo que reinyecten aguas podridas, si pongo eso y no pongo Perú pierde 7 millones diarios por la terquedad de los indígenas ayuares, ¿no es cierto?, a lo mejor no me compran los periódicos. Entonces, efectivamente hay un sector que quiere escuchar eso, cuánto estamos perdiendo por esta barbaridad, y eso lo encuentra en la prensa. Entonces, entonces eso quiere decir que estamos en una situación muy delicada de fragmentación de discursos, a lo cual colabora, como dijo Martín, el hecho de que ya no tenemos un Estado que tiene un discurso integrador. O sea, el Estado ya no tiene un discurso integrador, tiene una sola apuesta, y si no te incluyes, piña. Entonces ahí hay un problema bien delicado al que colabora la prensa. Efectivamente hay un tema de el territorio, digamos, los movimientos son territoriales en el sentido de que afirman una capacidad de producción de historia en el territorio, ¿no? O sea, yo no quiero perder mi territorio porque no quiero perder mi posibilidad de construir una historia. O sea, mi historia, mis decisiones políticas, ¿no? Y entonces, sí. Ahora, el punto es que efectivamente uno de los temas de las discusiones es cómo estos movimientos territoriales, digamos, el arequipazo fue un movimiento clarísimamente territorial, ¿no? O sea, un montón de actores dentro de un mismo territorio que reivindican su posición. Cómo estos movimientos territoriales trascienden a movimientos nacionales, etcétera. Y esa es una discusión, porque en principio no. Sin embargo, sí, lo que uno podría decir, creo, vistas algunas cosas recientes, es que en estos conflictos territoriales, en primer lugar, me parece que empiezan a tener alguna posibilidad de trascender en cuanto empiezan a elaborar un orden de identidad diferente, de identidad étnica, por ejemplo. Se empieza realmente a construir elementos de una identidad étnica, o como lo expresa ya el movimiento de IDC, efectivamente trasciende cada una de las lógicas parciales del enfrentamiento territorial, aun cuando sea enfrentamiento antagónico.
La segunda es cuando se produce una cuestión nacional. El movimiento en la Amazonía no reacciona ante una empresa minera, reacciona ante el Estado en su conjunto. Es el Estado el que le plantea a los indígenas, bueno, ¿saben qué? Se acabó esta historia, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no se acabó la historia, vamos a seguir con eso, ¿no? Entonces, allí se construye nacional. Movimiento al que hemos asistido, el conflicto que ha abierto por las sociedades amazónicas en defensa de su territorialidad, creo que efectivamente muestra que también sectores excluidos, como han sido los sectores de la Amazonía, cruzan los problemas de avance del neoliberalismo con temas fuertes de identidad, empiezan a marcar también ciertos límites al avance del modelo. La pregunta es si, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia o de otros casos, todavía entre estos sectores más integrados a la economía de mercado o con identidades más fuertes, territoriales, etcétera, digamos, no hay por el momento el tejido de una identidad común. Creo que eso no se está procesando por el momento, y entonces por ahora son luchas aisladas, pero son muy fuertes. Creo que estamos en esa situación. Esto digamos, hay algunos que ahora en América Latina están discutiendo si los movimientos sociales frente al neoliberalismo son procesos que se desarrollan en los márgenes, y es en la afirmación de su autonomía donde aparece su carácter contestatario al modelo. Creo que no, creo que en algunos márgenes, más bien lo que hay es la búsqueda de una inclusión como sea, ¿no? Y lo que tenemos es más bien el desarrollo de situaciones de oposición al modelo en lugares donde la población siente que puede perder algo, su modo de vida, su forma de producir o su identidad en el caso de la Amazonía, ¿no? Esa es un poco la idea del artículo.